El próximo fin de semana la Iglesia celebra el Día del Enfermo, pero como el próximo fin de semana coincide también la campaña contra el hambre, entonces voy a trasladar el Día del Enfermo para hoy, y en la homilía de hoy hablaré de los enfermos y de las enfermedades. Vamos allá. Mira, todos los que estamos aquí, todos hemos estado enfermos en alguna ocasión. O lo estamos, o tranquilos, que si no ya lo estaremos. La enfermedad nos va a alcanzar en algún momento de la vida. Vamos a levantar la mano todos aquellos que al menos tomemos cada día una pastilla. Algunos comemos casi a base de pastillas, no hace falta, con las pastillas ya está. Vamos a levantar ahora la mano aquellos que nos acostemos y de una sentada durmamos hasta las 8 sin despertar. Tranquilos, que eso se pasa, oyes. Eso se pasa, tranquilos. Mirad los guajes. A esta edad, cuando yo era a las 8 tenía que levantarme a palos, oyes. A palos. Ahora no hace falta. Pues efectivamente, la enfermedad, los años, la pila, pesa sobre nosotros. Por eso, en la primera lectura, decía el Job: al acostarme pienso, ¿cuándo me levantaré? Me harto de dar vueltas en la cama hasta la madrugada. O también decía el Evangelio que acabo de leer: Jesús curaba a muchos enfermos, porque la enfermedad nos va a alcanzar a todos en algún momento de la vida. Hace unos años, en el año 2011, murió Steve Jobs. Este fue uno de los fundadores de esa empresa estadounidense del Apple, los teléfonos. Y entonces, en el año 2005, le dijeron que fuera a dar una conferencia a los universitarios de Stanford, allí en Estados Unidos. Y les contó 3 historias. La última historia era referida a la muerte. Dice así: recordar que voy a morir pronto es la herramienta más importante que he encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones de mi vida. Prácticamente todo, el orgullo, el miedo al ridículo o el miedo al fracaso, desaparece ante la muerte, porque la muerte deja solo lo que es verdaderamente importante. Recordar que vas a morir es la mejor manera que conozco de evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder. Ya estás desnudo. Hace un año, dice él, me hicieron un chequeo y me descubrieron por la mañana un cáncer de páncreas. Me dijeron los doctores que me quedaban entre 3 y 6 meses de vida. El médico me dijo: vete a casa y arregla tus asuntos. Es la forma que tienen los médicos de decir: prepárate para morir. ¿Cómo voy de 3 a 6 meses decir a mis hijos lo que tenía pensado decirles durante 10 años? Tengo que preparar para cuando yo falte, que mi familia lo tenga todo bien. Tengo que prepararme para decir adiós. Por la tarde me hicieron una biopsia y cuando el médico miraba al microscopio se echó a llorar porque vio que tenía un cáncer de páncreas tan raro que se podía operar. Me operaron y hoy estoy vivo, ya estoy bien. Lo que no sabía él es que con el cáncer a veces escapan algunas células y producen lo que se llama la metástasis. Murió en el año 2011 y terminaba aquella charla, aquella conferencia diciendo: la muerte es el mejor invento de la vida, es el agente de cambio de la vida. Retira lo viejo para dejar lo nuevo. Y decía, señalando a todos los universitarios: vosotros
sois lo nuevo, pero poco a poco pasaréis a ser lo viejo y también seréis retirados. Y ante todo esto, los cristianos tenemos que enfrentarnos ante la muerte, enfrentarnos ante la enfermedad. Y nosotros tenemos una herramienta, que es la fe. Voy a dar 3 conclusiones. Primera conclusión. La primera conclusión es que, aunque ha habido muchos avances técnicos, científicos y médicos, hace 150 años uno que moría con 40 años era un viejo. Hoy, morir con 40 años es una desgracia absoluta. Hace 150 años no se conocían casi la enfermedad del Alzheimer o la demencia senil. ¿Por qué? Porque nadie llegaba a la edad de los 60, 70, 80 años. Por lo tanto, la enfermedad nos va a alcanzar a todos, por mucho avance médico que haya, y la muerte también. Esto lo tenemos que tener claro. Y al cura también, hombre. No por ser cura te vas a librar. 2. La segunda conclusión es la siguiente. Cuando a Juan Pablo II le metieron un tiro en la barriga, aquel turco, Ali Agca, allí en la plaza de San Pedro, estuvo entre la vida y la muerte y estuvo muchos meses en el hospital. Al salir, escribió una encíclica, se titulaba Salvifici Doloris, que quiere decir dolor salvífico, y decía él: la enfermedad te abre el espíritu a la actuación y a la acción de Dios. Y es verdad, a muchas personas enfermas eso le vale para encontrarse con Dios. Mirad esta mano, mirad qué mano más hermosa, me la ha creado Dios. Con esta mano puedo ayudar, con esta mano puedo acariciar, pero con esta mano también puedo golpear. Soy yo el que decide qué hacer con esta mano que Dios me ha dado. Pues con la enfermedad pasa lo mismo. Yo he visto gente enferma que se vuelve más humilde, más paciente, más misericordiosa. Pero también he visto a gente que con la enfermedad se vuelve más egoísta, más posesiva, más absorbente. Eres tú el que decides qué quieres hacer cuando te venga la enfermedad. Recuerdo que cuando yo era adolescente, mozo, estaba viviendo allí en Las Vegas. Las Vegas es un barrio de Villalegre, cerca de Avilés. Y estábamos allí jugando, eran todos chiquillos, obreros, y estábamos jugando en los de las calles. Y recuerdo que me comentaron, uno de los chicos con los que yo jugaba, era un poco mayor que yo, de repente con 15 años le vino una enfermedad, no sé cuál. Sé cuál fue el efecto. Quedó paralítico del ombligo de la cintura para abajo. Y él en aquel momento se enfadó muchísimo con Dios. Pero 35 años después, cuando tenía 50 años, iba en su silla de ruedas, yo le oí decir: doy gracias a Dios por mi enfermedad, porque yo en aquel momento, a los 15 años, me estaba alejando de Dios y de la iglesia. Y hoy, sin embargo, sé que mi enfermedad me ha servido para apreciar cosas que antes no veía, para abrirme a la fe en Dios, al amor a Dios. Tengo compañeros míos que caminan o caminaban, pero ya murieron de drogas, porque allí en Las Vegas la droga en mi época dio muy duro, o alcoholismo, o bien. Pero yo doy gracias a Dios porque mi enfermedad me abrió a la fe, al amor de Dios. Por lo tanto, la enfermedad te viene, eres tú el que la conviertes en algo que te enseña y que te sirve, o en algo que reniegas, protestas y te hace egoísta. Eres tú. Y voy ya con la última conclusión, la tercera. Mirad, en mi labor de sacerdote yo he estado con mucha gente que ha estado enferma o anciana, pero sobre todo he
he estado también con gente que son los cuidadores. Y los cuidadores son personas que sufren. ¿Sabes por qué sufren? Sufren porque van desde la rabia hasta el sentimiento de culpa. Y tienen un desgaste tremendo. Había una señora aquí en Oviedo, lo cuento yo muchas veces, una señora aquí en Oviedo que tenía su marido con Alzheimer. Y me contaba ella que en una ocasión, en hora y media, su marido se fue en 3 ocasiones, hora y media. Ya harta de aquello, cogió a su marido y le pegó un golpe en la mano. ¿Qué haces? Y aquel hombre lloraba porque no entendía que aquella señora no sabía quién era. Le pegaba. ¿Por qué me pega esta señora? ¿Qué hago yo? A la semana murió este hombre y aquella mujer venía a confesarse y me decía: es que yo no me perdono, pero no ve que Dios la perdona y que la perdona a su marido. Sí, pero yo no me perdono. Por lo tanto, las personas cuidadoras muchas veces están entre la rabia y la culpabilidad. La rabia porque vienen a lo mejor los hermanos y te dicen: ¿qué tal, Chati? Bueno, pues nada, que pases buena noche, papá o mamá, que pases buena noche, adiós, adiós, adiós. Pero el que queda allí, el que pasa las noches, el que tiene que dar de comer, el que tiene que acompañar al médico, muchas veces es el cuidador. ¿De acuerdo? ¿Quién te va a cuidar a mí? ¿Quién me va a cuidar a mí? ¿Y tú vas a ser cuidador de alguien? Por lo tanto, nosotros los cristianos sabemos que la fe, que Dios nos tiene que ayudar. Al momento de la muerte, sí. En el momento de la enfermedad, sí. Y en el momento en que tengamos que cuidar a otras personas. Señor, ayúdanos, porque sin ti no podemos hacer.